conozcan un poquito de este tema, que es muy importante y es muy relevante. Tenía por aquí abierta yo mi presentación, vamos a ver. Sí se escucha bien el audio, ¿verdad? Estamos bien ahí. Sí, se escucha. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a empezar a compartir. Todavía hay alguien que está... Bueno, ahorita va a ser difícil que le des visión a los demás porque ya voy a empezar. Bueno, entonces vamos a platicar un poquito sobre el rendimiento de la caña. Como cualquier materia prima a la cual nosotros vamos a utilizar o vamos a transformar más que todo, ¿verdad? Recuerden que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Nosotros hacemos todo un proceso que engloba muchas operaciones unitarias y para ello pues utilizamos como materia prima y lo que queremos producir es un endulzante. No es endulcorante porque el azúcar no tiene propiedades de dar color, es un endulzante. Y entonces, ese es el propósito, ¿verdad? Nosotros obtener una cantidad determinada de azúcar. Pero entonces necesitamos saber valores que nos den prácticamente esos indicadores o esas métricas para saber realmente si la materia prima que yo voy a producir, pues qué tanto le puedo aprovechar, qué tanto le puedo sacar. Por ejemplo, los que se dedican a la parte de lácteos, cuando reciben leche que llega a la planta de procesadora, pues sabrán si la leche lleva una densidad, si la leche lleva cierto porcentaje de grasa, cierto porcentaje de sólidos. Sabrán de esa leche qué pueden hacer, qué productos pueden hacer. De 1000 kilogramos de leche que lleven, sabrán cuántos kilogramos van a sacar de queso, cuántos kilogramos van a sacar de crema, o cuántos kilogramos van a sacar de la leche propiamente, si solo la van a pasteurizar y a procesar para venderla como leche. Entonces, igual nos pasa en la parte del proceso de caña, es igual. Nosotros tenemos que saber cuál es el rendimiento que la caña tiene para poder hacer ajustes en la parte del proceso de la fábrica y con esto pues extraer la mayor cantidad de azúcar. Es importante que ustedes sepan que el azúcar que la caña tiene, cuando la vemos nosotros en una plantación, toda esa azúcar que tiene el jugo de la caña, desafortunadamente no se puede extraer todo. Es muy difícil, no es imposible extraer todo. Entonces, de esa cantidad de azúcar que la caña tiene, que está ahí prácticamente en pie, solamente se puede recuperar, por eso se llama también proceso de recuperación de sacarosa. Solo se puede recuperar cierta cantidad, porque hay ciertas cantidades de azúcar que se van a perder. Se pierden desde el inicio de la precosecha, la cosecha propiamente, el transporte del campo hacia el ingenio, y dentro del ingenio pues hay más pérdidas de azúcar. Entonces, al final de cuentas, cuando nosotros estamos envasando en ese saco los kilogramos de azúcar o libras de azúcar, dependiendo cómo lo mida el ingenio, ya pues prácticamente en el camino se ha quedado mucho azúcar que no se pudo recuperar, que no se pudo extraer. Azúcar que se perdió cuando la caña fue quemada, azúcar que se perdió cuando la alzaron, azúcar que se perdió cuando en el transporte hubo caña que se quedó tirada, esa es azúcar perdida. Dentro de la fábrica, el azúcar que se pierde cuando se lava la caña, el azúcar que se pierde en el bagazo,
en la cachaza, en fin, hay en la miel final, que es una de las pérdidas más grandes que hay. Entonces es una gran cantidad de azúcar la que se pierde. Y para eso entonces se debe calcular o determinar los rendimientos de azúcar en la caña. Entonces, los rendimientos de azúcar de la caña, hay un rendimiento que se va a trabajar y de hecho, pues el rendimiento no es más, cuando nosotros ya lo queremos convertir a números, ¿verdad? El rendimiento va a ser, no va a ser más que la masa de azúcar que se logró extraer dividido la masa de la materia prima. Esa es la relación. El rendimiento va a ser entonces esos kilogramos de azúcar que obtuvimos dividido dentro de los kilogramos de la caña. Y ahí vamos a obtener nosotros en algunos por ejemplo, en Brasil, en otros países sudamericanos, el rendimiento lo toman como porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran la masa del azúcar dentro de la masa de la caña y lo multiplican por 100 y ese es el porcentaje en rendimiento. Otros ingenios, en otros lugares, el rendimiento del azúcar es en base a kilogramos de azúcar obtenido sobre los kilogramos que tiene una tonelada de caña. Y en Guatemala, prácticamente el rendimiento se determina a través de las libras de azúcar sobre las toneladas de caña. Las libras de azúcar son las libras de azúcar que se obtienen al final del proceso y las toneladas de caña son las toneladas de caña que entraron en el proceso. Entonces, esa es la forma de medir el rendimiento. Sin embargo, existen varias formas de interpretar el rendimiento. Y una de las primeras formas es el rendimiento potencial. El rendimiento potencial. El rendimiento potencial, y yo agarro como ejemplo el tema de la energía. Cuando hablamos de energía potencial y energía cinética. Pero más que todo me refiero solo a la parte de energía potencial. La energía potencial es la cantidad de energía que tienen todos aquellos cuerpos o los objetos que estén en reposo y que tengan una disposición, una posición con respecto al eje de las X en el primer plano del cuadrante, en el primer cuadrante del plano cartesiano, una distancia entre X y Y, o sea, todas aquellas cosas que están posicionadas a cierta altura y están en reposo tienen cierta cantidad de energía, que esa energía a la hora de soltarlo o ya no estar en reposo se libera y entonces ya pasa a formar parte la energía cinética y se puede calcular la energía total. Entonces, en la caña, el rendimiento potencial de la caña es aquel que la caña tiene en cualquier estado en que ella se pueda encontrar, siempre y cuando todavía no haya llegado al ingenio. Por ejemplo, esa foto que vemos ahí nosotros es una plantación de caña plantilla. Es caña plantilla
Y la caña plantilla es la que se denomina que solamente ha sido sembrada y nunca ha sido cortada. Una vez que la caña se corte, ya la caña se convierte en caña soca. Entonces, si nosotros quisiéramos saber, y si alguien me dice, mire cómo podemos saber qué rendimiento de azúcar tiene esa caña que está ahí. Entonces, yo para saber ese rendimiento, pues tengo que agarrar unas cañas, muestrear, de acuerdo a un método estadístico de muestreo, y llevarlas a un laboratorio de Sengicaña o a un laboratorio de cualquier ingenio. En ese momento que la caña estaba ahí parada, que todavía no ha sido cosechada, ese es el rendimiento potencial de la caña, digámosle en precosecha. ¿Qué es precosecha? Precosecha es un muestreo que se hace antes de la cosecha para saber precisamente qué rendimiento tienen las cañas y ver si las cañas ya están maduras o si ya están en punto de ser cortadas. Entonces, el rendimiento potencial en ese lugar, ahorita que acabamos de hablar, pues puede estar dado en la primera parte, que les dije que puede ser precosecha. Y se lleva al laboratorio y ahí nos van a dar el resultado. Viene y entonces la precosecha se empieza más o menos ahorita en septiembre, ya se empiezan a hacer los primeros muestreos de precosecha en los ingenios. Y antes, recuerden que la zafra empieza la primera semana de noviembre. Entonces, a estas alturas ya las cañas ya tienen cierto rendimiento, pero todavía no están maduras. Entonces, se empieza a monitorear para saber cuál es el comportamiento de la concentración o acumulación de azúcar que tienen las cañas. Y poco a poco, entonces, a medida que pasa el tiempo, estamos en septiembre, luego octubre y noviembre. Estamos hablando de prácticamente 2 meses y medio ahorita. Muchos ingenios hacen 3 muestreos de precosecha, o sea, 3 veces, una vez por mes. Solo permítanme un segundito, por favor. Permítanme un segundito, por favor. Ya, disculpen. No sé si alguien quería entrar. Bueno, entonces, por ejemplo, les decía que los ingenios ahorita empiezan precosecha y algunos hacen 3 precosechas, o sea, un análisis al mes. Y eso se hacen en todos los cañaverales que cumplen la edad de aproximadamente 10 meses o 10 meses y medio. El corte de la caña, regularmente las cañas se pueden cortar cuando ya cumplieron 10 meses y medio o hasta 11 meses, dependiendo qué tipo de variedad sea. Y entonces hay ingenios que hacen muestreos cada mes a partir de septiembre o hacen muestreos cada 15 días. Es una logística de mucho trabajo. Entonces, imaginemos que alguien diga, bueno, quiero saber el rendimiento potencial de la precosecha para septiembre. Y se hace el análisis para septiembre. Luego, venimos en octubre y tenemos que hacer el otro muestreo en el mismo lote, en la misma área de donde se hizo la anterior. Y voy a hacer entonces ahora un rendimiento potencial para el mes de octubre. Ya tengo 2 datos. Y luego, antes de que la caña sea cosechada, tal vez en los primeros días de noviembre, se hace otro muestreo y se vuelve a calcular el rendimiento potencial para el mes de noviembre. Si ustedes se dan cuenta, hemos calculado ahí, pues lo estoy haciendo como un ejemplo, se ha determinado el rendimiento en 3 tiempos diferentes y siempre ha sido un rendimiento potencial. ¿Por qué? Porque es el rendimiento que la caña tiene ahí, que está ahí y que está en reposo, ¿verdad? Está prácticamente, y que de esa se le puede extraer cierta cantidad. Una vez la caña, si la caña es cortada, imaginen ustedes que ya entramos a la cosecha, la caña se corta. Vamos a ver si tengo por aquí una foto rapidito, una foto de la caña cortada. Vamos a ver aquí, caña cortada.
Aquí está, aquí hay una foto de una persona que está cortando caña. Vamos a ver si nos carga rapidito. Entonces, imagínense ustedes, la caña, ya estamos en el corte de caña, ¿verdad? Y obviamente las personas cuando cortan la caña, eso ahorita todavía no vamos a entrar a detalles. La caña se está cortando, ¿verdad? Y entonces se quiere saber esa caña que está cortada ahí. Aquí, como podemos ver, es un corte en verde, corte, no está la caña, no está quemada. Entonces, si el jefe de campo quiere saber el rendimiento de esa caña, rendimiento potencial siempre, rendimiento de esa caña que están cortando, de la caña que ya está cortada, que está tirada ahí en el suelo, que se le conoce como, a la forma de dejarla, acomodarla, se le conoce como chorras de caña. Entonces se pueden ir a muestrear esas chorras de caña, la caña ya no está sembrada, pues ya se cortó, se llevan unas muestras al laboratorio y entonces vamos a determinar el rendimiento potencial de la caña cortada, ¿sí? Ya tuvimos un rendimiento potencial de la caña de precosecha de septiembre, un rendimiento de la caña, un rendimiento potencial de la caña en precosecha de octubre, un rendimiento potencial de caña en precosecha de noviembre y un rendimiento potencial de la caña cuando ya está cortada. Entonces, ese rendimiento potencial va a ser siempre potencial hasta que no haya llegado antes del molino 1, ¿sí? Hasta que la caña no haya entrado al molino, entonces ya ahí ya deja de ser potencial y el rendimiento de la caña pues ya tiene otro nombre. Ya le vamos a llamar rendimiento de caña en los molinos, rendimiento de azúcar en la caña, en la clarificación y en todas las etapas, pero eso ya no es un rendimiento potencial, sino que ya es un rendimiento propiamente en el punto. La caña se corta, luego se sube con alzadoras a los camiones y si a alguien se le ocurre, mire, quiero sacar unas muestras de esa caña que está en el camión y le vamos a determinar el rendimiento potencial. También es rendimiento potencial porque ahí está en el camión, todavía no se ha llevado al ingenio ni ha entrado al primer molino. De esta cuenta es que la caña pues también puede llegar hasta la báscula. Aquí hablamos de precosecha, voy a poner aquí, también puede ser la caña de rendimiento potencial, puede ser en la cosecha, que es cuando ya está cortada. Puede ser también en ruta, como les digo. El camión ya viene cargado y queremos saber qué rendimiento tiene la caña que viene en ese camión. Es un rendimiento potencial de caña en ruta. Y también la podemos determinar como un rendimiento en la báscula. Regularmente, todos los ingenios, las básculas pesacamiones sirven precisamente para saber la masa de la caña que está ingresando al ingenio y también ahí mismo se toman las muestras para llevarlas al laboratorio y hasta ahí es un rendimiento potencial. Entonces, ese es el rendimiento potencial en la caña. Saber cuántas libras de azúcar tiene la caña antes de que sea procesada, antes de que entre al primer molino. Una vez la caña entró al primer molino, ahí ya no es rendimiento potencial, porque ahí ya se empiezan a ver ciertas pérdidas. La caña entra a los molinos y de la caña sale jugo y sale bagazo. Todo lo que es jugo es lo que se va para la fábrica y el bagazo es el que se usa para producir vapor a través de las calderas. Ese bagazo lleva cierta cantidad de azúcar que ya no se puede extraer y ahí empieza la contabilidad del azúcar en el ingenio, las pérdidas que se vienen dando, ¿verdad? Entonces, regularmente, nosotros, les decía yo que medimos el rendimiento en Guatemala, ¿verdad?
Guatemala y Centroamérica más que todo. Rendimiento en Guatemala. México, su unidad de medida de México son los kilogramos. En Guatemala y en Centroamérica, el rendimiento está dado. Lo voy a escribir nuevamente aquí. El rendimiento está dado en libras de azúcar sobre toneladas de caña. Es importante, importantísimo lo que voy a escribirles ahorita aquí, que ustedes lo tomen en cuenta. Las libras de azúcar, o las libras que usamos en Guatemala, son igual a 460 gramos. O sea, igual a 0.46 kilogramos. Eso es bien importante. Que ustedes sepan esta conversión. Los libros, regularmente los libros que vemos en el transcurso de la carrera, los de física, de química, la conversión que tienen son de libras inglesas. Esas libras inglesas tienen 454 gramos. ¿Sí? O sea, 0.45, kilogramos. Las libras que se usan en Guatemala son libras españolas. Y esto viene desde el tiempo de la conquista. Y ya no se pudo, esto ya no se pudo quitar en Guatemala. Las libras que vemos nosotros son libras de 460 gramos. No son libras de 454 gramos, ¿sí? Aquí hay que tener mucho cuidado con eso. Yo ya no sé si ya les conté una anécdota. Cuando yo salí ya era técnico en procesos agroindustriales y tuve la oportunidad de trabajar aquí en Aceites Ideal, industria guatemalteca de aceites y grasas. Me tocó, empecé a trabajar ahí y me pusieron a ver las mermas que habían en bodega y reclamos de aceite y un montón de cosas que tuve que determinar. Entonces hice mediciones de todos los aceites que habían ahí y luego con la densidad que yo ya conocía, pasé, pues tenía de volumen, pasé a masa con la densidad y hice una conversión. Y yo utilicé la conversión porque ahí querían saber cuántas libras de aceite había de rechazo. Entonces yo hice la conversión de 454 gramos. La balanza medía kilogramos y yo hice la conversión de kilogramos a libras y utilicé libras de 454 gramos. Ese fue un gran error. Yo no lo sabía. A mí no me lo habían explicado. Nunca me lo explicaron en el CUNSUR, los profesores que yo tuve. Nunca me lo dijeron. Y eso nosotros reportamos a la gerencia. Mi jefe inmediato hizo un reporte con eso. Y resultó que el dato no estaba correcto. A él lo regañaron y ya se imaginan a mí qué me dijeron, ¿verdad? Esa experiencia no se me olvida. Yo siempre le digo a los estudiantes, miren, y se los aseguro que nadie de los demás compañeros les dice esto. Incluso los que trabajan en alimentos o los que trabajan en aceites. Pero en Guatemala nosotros usamos libras españolas de 460 gramos. Y las toneladas, la tonelada que ustedes ven ahí, tonelada, es de 2.000 libras. De 2.000 libras españolas.
que es igual a 920 kilogramos. Entonces, una tonelada de las que se usan para medir la caña son toneladas de 2.000 libras de 920 kilogramos. Aquí no se maneja el tema de tonelada corta ni tonelada larga. Simplemente utilizamos tonelada, pero también que existe la tonelada métrica. La tonelada métrica comúnmente se utiliza para medir azúcar a granel en las bodegas o cuando se está transportando en góndolas o palanganas. Y en la tonelada métrica es equivalente a 1.000 kilogramos. Y ustedes sí ya saben, ¿verdad? Que un kilogramo es igual a 1.000 gramos. Entonces, esos datos, por favor, a ustedes les va a servir. Esos datos les van a servir cuando ustedes ya estén en la industria trabajando. Se van a recordar de la clase de hoy y ahí pues van a decir, ah, tenía razón el ingeniero, así se mide. Entonces, libras españolas, tonelada de 2.000 libras, tonelada métrica, kilogramo. Las conversiones que tenemos en los libros con referente a masas, hay que tener mucho cuidado de no utilizarlas a la hora de que estemos prácticamente en nuestros trabajos, ¿verdad? Regularmente hay variedades de caña, hay variedades de caña que tienen rendimientos potenciales en la cosecha. Voy a ponerle aquí rendimientos. Quiere decir que la caña ya fue cortada y está ahí tirada, y esas cañas pueden llegar a tener hasta 350 libras de azúcar sobre TC. Cuando yo ponga TC, ustedes van a saber que es una abreviatura o siglas de las toneladas de caña. Entonces, ese rendimiento potencial en cosecha puede llegar a tener hasta 350 libras de azúcar por tonelada de caña. Desafortunadamente, desde la cosecha, desde el alce, hay un término que también es importante que ustedes conozcan desde ya, que después lo vamos a ver, que se le llama CAT. CAT significa corte, alce y transporte de la caña. Ese es el proceso CAT. Entonces, prácticamente ese rendimiento potencial de cosecha es cuando la caña ya fue cortada. Y nosotros podemos convertir, si se recuerdan, en la clase antepasada, la clase pasada estuvimos viendo la parte de la composición aproximada del jugo y la composición aproximada de la caña. Nosotros podemos entonces, a partir del rendimiento, podemos obtener, a partir del rendimiento, voy a seguir mejor con esto porque a partir del rendimiento potencial podemos llegar el valor a azúcar por ciento caña.
quiero que se recuerden que para este momento, mientras no hablemos de términos analíticos, el azúcar va a ser siempre un sinónimo de sacarosa y un sinónimo de pol. Aunque técnicamente no es lo mismo. Pero por aspectos puramente prácticos en agroindustria, cuando hablamos de pol, más que todo, entonces nos estamos refiriendo al azúcar o a la sacarosa. De esta cuenta, entonces, con lo anterior, que decíamos que a partir del rendimiento potencial, podemos llegar o llevar a un valor de azúcar por ciento caña, o en su defecto, sería también pol por ciento caña, a partir del rendimiento. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo lo podemos hacer? Veámoslo rápidamente. Azúcar por ciento caña. Vamos aquí. Azúcar por ciento caña es igual, si tomamos como ejemplo estas 350 libras, o quisiera saber yo, entonces, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje del azúcar con respecto a estas 350 libras de rendimiento? Entonces yo voy a agarrar 350 y lo voy a dividir dentro de las 2000 libras que tiene la tonelada de caña. Lo multiplico por 100. Háganme el favor, alguien ahí que tenga calculadora rápidamente. 350 dentro de 2000 multiplicado por 100. Alguien que tenga calculadora, que no se esté durmiendo, o sea, ya se me durmieron todos. ¿Cuánto da? 17.5%. 17.5. Entonces, el rendimiento de la caña, ¿sí? El rendimiento de azúcar en la caña también se puede llevar a valor de azúcar por ciento caña haciendo esta relación, haciendo esta división, ¿verdad? Entonces, es bien importante esto, ¿verdad? Que ustedes conozcan esa parte para que, pues, tengamos ahí sí que los datos bien, cuando podamos conocer los términos, que es donde a veces uno se confunde, cuando uno empieza esta carrera y empieza a entrar al mundo del azúcar, la parte de los términos son bien importantes, y porque llegar uno a un ingenio y que le digan a uno, mire, usted sabe qué es el CAC o sabe cierta terminología, y uno se queda bateando, ¿verdad? Uno se queda, puchica, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? No, uno se queda como que bateando, ¿verdad? Entonces, para pasar prácticamente de rendimiento a azúcar por ciento caña, o de azúcar por ciento caña a rendimiento, se utiliza un factor. Y ese factor es un numerito. Ese factor es un número 20. Entonces, si yo quisiera prácticamente convertir las 350 libras de azúcar
a azúcar por ciento caña, entonces yo pude haber agarrado entonces esto, así. Rendimiento por 20. O sea, 350 por 20. Y lo expreso como porcentaje. Perdón, aquí me equivoqué. Es dividido. Y lo presento como porcentaje. 350 dividido 20. 17.5. 17.5. Ya estamos. Igual, si yo quisiera pasar de azúcar por ciento caña a rendimiento, voy a hacer algo similar. El rendimiento sería igual al azúcar por ciento caña. Y este sí se multiplica por 20. O sea, 17.5 por 20 me va a dar 350. Y a esta le voy a poner entonces aquí 350 libras de azúcar sobre tonelada de caña. Ahí yo asumo la dimensional. En la primera, pregunta. ¿sí? El factor siempre será 20. El factor va a ser siempre 20. Siempre vamos a utilizar ese factor. Ahorita vamos a ver, se los voy a dejar de tarea mejor. Y ustedes averiguan de dónde sale ese factor. Porque eso es importante saber también de dónde sale ese factor. Vamos a dejar unos 3 minutos ahí para que ejerciten ahorita su mente. Y lo hagan ahí en su casa. ¿De dónde creen ustedes que sale ese factorcito? Por las toneladas de caña. Ahí háganlo ustedes en su papel y toda la cuestión. Y cuando ya lo tengan, ustedes me dicen. Es solo eliminando el por cien y los ceros del por cien se le eliminan a las libras de caña. Efectivamente, de ahí sale, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicimos entonces? Prácticamente lo que se hizo es que estos dos ceros de aquí eliminan a los dos ceros de aquí, ¿verdad? Sí. Y entonces ya nos queda, aquí por uno ya no lo expresamos, prácticamente nos queda entonces este valor de 20 y viceversa, ¿verdad? Entonces siempre para pasar de azúcar por ciento caña a rendimiento, voy a dividir dentro de 20 y voy a hacer que, de azúcar por ciento caña, pero teniendo el rendimiento, lo divido dentro de 20 y la dimensional va a ser porcentaje. Y a lo contrario, cuando yo quiera encontrar el rendimiento, agarro el azúcar por ciento caña, lo multiplico por 20 y voy a tener como dimensional libras de azúcar sobre tonelada de caña. Estamos ahí, ¿verdad? Sí, Inge, tengo una duda. Sí. Ese 350, esas libras que tomó de azúcar como rendimiento, ¿eso es un valor que siempre se toma o varía? No. Siempre varía, ¿verdad? Yo les dije que el rendimiento potencial en la cosecha puede ser
que hayan cañas que lleguen hasta este valor. Pero hay cañas que no llegan a este valor y hay cañas que van a estar tal vez un poquito más arriba de eso. Pero regularmente este debería ser el promedio, ¿verdad? De 350. Sin embargo, pues recuerden que la caña es un producto, es un ser vivo que tiene mucha variación. Entonces, los rendimientos van a andar 330, 340 o van a andar 355, 360, pero este sería un valor promedio. Y ahorita, pues prácticamente yo agarré este valor promedio como ejemplo para enseñarles a convertir de azúcar por ciento caña a rendimiento y de rendimiento a azúcar por ciento caña. Aquí el valor pudo haber sido, por ejemplo, 290 libras, ¿verdad? Si yo quiero saber de 290 libras, ¿a cuánto equivalen azúcar por ciento caña? Agarro 290 y la divido dentro de 20. Y eso me va a dar 14.5%, que sería azúcar por ciento caña. Entonces, en este momento, vamos, si hablamos de sacarosa por ciento caña, de pol por ciento caña, vamos a hablar de lo mismo, ¿verdad? Es un sinónimo que vamos a utilizar técnicamente para hacernos referencia a que es la parte, para la parte de sacarosa, azúcar y de pol. Bueno, esta es la forma, y como les digo, esto se puede calcular en diferentes puntos, ¿verdad? Precosecha, cosecha, en fruta, o hasta la llegada en la báscula, incluso hasta en la mesa de descarga de la caña del ingenio. Pero a partir de ahí, cuando entra el molino, ya deja de ser potencial. Ya prácticamente ahí sí ya sabemos cuánto fue lo que le extrajimos y en los molinos vamos a poder calcular el rendimiento. Pero eso ya es historia de otra clase. Ahora veamos qué otra forma de... Ese es el rendimiento de azúcar. Eso es lo que a nosotros nos interesa como ingenieros agroindustriales, ¿verdad? Sin embargo, a los agrónomos o a las personas que siembran caña y que se la venden a los ingenios, ellos ven otro tipo de rendimiento. Sí les interesa mucho el rendimiento de las libras de azúcar sobre tonelada de caña, pero a ellos les interesa más el rendimiento de la caña en el campo. Entonces, por ejemplo, ese rendimiento de caña en el campo se refiere prácticamente a las toneladas de caña producida. Si quieren, pongámosle aquí, puede ser caña sembrada, ¿verdad? O cosechada. Respecto al área cultivada. Es decir, bueno, yo tengo mi finca y esa finca, pues, a la finca decidí sembrarle caña. Y esa finca, pues, tiene cierta cantidad de medida. Regularmente, la medición que se hace de área en el campo, ya sea si es una finca, una parcela, o qué sé yo, siempre el área o la superficie, que se encuentra también en otros libros como superficie, siempre va esta área de cosecha, área de cultivo o de cosecha, ha estar dado en hectáreas. Eso es bien importante. Y una hectárea, dejémoslo aquí mejor, vamos a dejar aquí abajo. Y una hectárea es igual
o es equivalente a 10,000 metros cuadrados. Esa es la medida que se utiliza regularmente en la agroindustria azucarera. Hectáreas para medir superficie o área. Entonces ya dice uno, bueno, tengo una finca que tiene 25 hectáreas o 100 hectáreas o 200 hectáreas, qué sé yo. Yo necesito saber cuántas toneladas de caña obtuve en la cosecha con respecto al área de la finca. Eso es bien importante. Entonces, ese rendimiento regularmente está dado entonces el rendimiento de la caña en el campo va a estar dado en toneladas de caña sobre hectáreas. Así es. Más o menos, aquí es un dato, aquí les voy a dar un intervalo. Regularmente, el rendimiento de la caña puede oscilar entre 90 y 110 toneladas de caña sobre hectárea. O sea que cada hectárea regularmente da entre 90 y 110 toneladas de caña. Hay ingenios que tienen arriba de 110 toneladas por hectárea. Esas, chicas, son cañas que tienen un peso extraordinario. Pero hay fincas que tienen menos de 90 libras, de 90 toneladas, perdón, por hectárea. Entonces, este indicador sirve para decir, bueno, es momento de que este cañal sea renovado. Entonces, cuando ustedes, no sé si alguna vez ustedes han visto que están botando un cañal, le pasaron de una vez la máquina, le pasaron toda la parte para hacer el arado y toda la cuestión, todo el movimiento de tierra. Y entonces empiezan a sembrar caña, unos pedacitos de caña que se llaman toletes, así se siembra la caña, esa es la semilla. Entonces ahí lo que están haciendo es de que están renovando un cañaveral. Y entonces cuando se renueva ese cañaveral, van a hacer caña plantilla. Y la caña plantilla es la caña que nace de la siembra y que nunca ha sido cortada. Esa es la caña plantilla. Así se le llama. Caña plantilla. Es la caña que se siembra, nace, crece y la caña está ahí. Nunca ha sido cortada. Llega el momento que se le realiza su primer corte, ¿sí? Y una vez que la caña haya sido cortada, ya deja de ser plantilla y ahora se llama caña soca. Es la caña
que fue plantilla, pero que ya fue cortada, ¿verdad? O cosechada. Entonces, la caña es plantilla solo una vez. Y una vez que se corte, ya la caña se convierte en caña soca. Entonces, muchos dicen, allá tenemos 25 hectáreas de caña plantilla. Uno tiene que pensar rápido, esas cañas que sembraron y todavía no la han cortado, aunque ya pueda tener la madurez, pero todavía no la han cortado. Una vez que la corten, cuando se corta la caña empieza a brotar, a renacer, es como la grama, como cualquier maleza. Uno corta la maleza y si le cae agua, empieza a brotar nuevamente esa maleza o la grama. Recuerden que la caña es una gramínea, es familiar del pasto. Johnson es familiar de muchas plantas que se encuentran en la naturaleza. Entonces, cuando se corta la caña, ella misma empieza a brotar y a nacer. No hay que hacerle nada más. Entonces, por eso vemos nosotros que en los cañales que están cerca de allí por Concepción, cortan los cañaverales. Ya a los 8 días, cuando uno va a ver, ya se miran las plantitas otra vez que están renaciendo de la macoya que quedó ahí, de los tronquitos de las cañas que quedaron, que esos tronquitos vuelven a nacer las cañas. Entonces, esa caña es caña soca. Cuando la caña soca ya deja de estar en estos valores entre 90 y 110, perdón, más que todo, si la caña ya no llega a tener 90 toneladas por hectárea, si se tiene una finca, si se tiene una parcela o una área, ¿verdad?, destinada para la caña, y cuando los resultados que se arrojan de la cosecha tiran rendimientos abajo de 90 toneladas de caña sobre hectárea, es el momento de renovar ese cañaveral. Es decir, que se tiene que botar, hacer movimiento tierra y volver a sembrar. Regularmente la caña soca aguanta hasta 5 cortes. ¿Sí? Es decir, ahorita sembramos la caña, pónganle que se haya sembrado la caña en marzo. Esa caña ya va a estar lista para cortarla en diciembre. Se corta en diciembre y ya se tuvo un corte. A partir de que vuelve a nacer, se convierte en caña soca. A partir de que es caña soca, se puede cortar hasta 5 veces. Es decir, que un cañaveral puede tardar realmente hasta 6 años. Y si los valores se están siempre dentro de ese intervalo, pues se puede seguir sin darle mantenimiento. Pero es recomendable que solamente se le permitan hasta 5 cortes después de que es caña soca. Una vez que se ha llegado a los 6 años, contabilizando también la caña plantilla, entonces es recomendable botar esa caña y hacer movimiento tierra y hacer una nueva siembra para una nueva plantación, para tener un nuevo cañaveral de plantilla. Entonces, eso es bien importante que ustedes lo sepan, ¿verdad? ¿Qué es la caña plantilla? ¿Qué es la caña soca? Y aquí cómo sirve el rendimiento para eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, miremos un dato en Senjicaña. Vamos a ver si me puedo meter rapidito aquí a Senjicaña. Vamos a ver, Senjicaña. Vamos a ver si hay un informe ahí. Regularmente aquí están los informes los informes de cada zafra. Aquí está 18 y 19. Como que todavía no han subido el dato de la zafra pasada. Pero aquí está. Producción de azúcar en Guatemala. Zafra, miren.
Aquí está producción de, miren, aquí está la producción de azúcar en toneladas métricas. Vamos a meter aquí a ver qué me tira esto. Estas son estadísticas de producción de azúcar en toneladas métricas. Vamos a ver si encuentro aquí. Aquí está. Aquí está, miren, TSH. TSH es toneladas de caña por hectárea. Esta gráfica nos interesa. Vamos a ver si la puedo agrandar. No sé si ustedes no la ven. Esto es lo que estamos viendo, miren. Para la zafra 2019-2020, la zafra que acaba de pasar. ¿Qué rendimientos tuvo la caña en el campo con respecto a las semanas? Entonces tenemos aquí datos. Aquí está la línea verde. Es una proyección, la línea verde, o sea que son datos. Esa proyección la hicieron a través de una regresión lineal, pudo haber sido, con los datos históricos del año pasado. Y el dato rojo es lo que se obtuvo. Vamos a ver, no, 118. No. La línea verde es los resultados de la zafra 2019-2020. Y la línea roja son los resultados de la zafra 2018-2019. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto no lo había visto yo, pero la agroindustria azucarera está pasando por un momento no muy agradable. Bajaron prácticamente, miren la diferencia que hay, aproximadamente para la semana, aproximadamente 2 toneladas menos. Ahí estuvo oscilando el rendimiento de caña por hectárea. 2 toneladas menos que la zafra pasada. Y si se dan cuenta cómo empieza, ¿verdad? Va decreciendo conforme van pasando las semanas de cosecha. Esto es bien característico, ¿eh? Como a medida que pasan las semanas de la zafra, va decreciendo. Y aquí tenemos por ingenio. Aquí están por ingenio la comparación de rendimiento de caña por hectárea. Está para Ingenio Concepción, Pantaleón, Palo Gordo, Madre Tierra, Tululá, La Unión, Santa Ana, Magdalena, Trinidad. Las barras rojas son para la zafra 2018-2019 y las barras verdes son para la zafra 2019-2020. Si se dan cuenta, ninguna de ellas, por ejemplo, Concepción, esta zafra cerró con 114 toneladas de caña por hectárea. Buen rendimiento. Arriba de las 110 que yo les había hablado. Pantaleón con 110 toneladas por hectárea. Palo Gordo, 91 toneladas de caña por hectárea. Ellos tienen realmente, podría decirse, su caña no es de muy buena calidad. Incluso superaron 1 tonelada, porque el año pasado fue de 90. Madre Tierra, 97 toneladas de caña por hectárea. Tululá, 103. La Unión, 109. Santa Ana, 106. Magdalena, 110 toneladas de caña. Y Trinidad, 100. Entonces, solo los ingenios, solo Concepción estuvo arriba de 110 libras de 110 toneladas por hectárea. Entonces, prácticamente los valores que yo les estoy dando no están fuera de lo que yo viví como experiencia, ¿verdad? Esto es prácticamente de la experiencia. Yo trabajé en Ingenio Magdalena 10 años. Entonces,
ya algunos ingenios, de acuerdo a esta gráfica que acabamos de ver, algunos ingenios van a tener que ya tomar decisiones de renovar algunas de sus fincas, algunas áreas van a tener que ser renovadas. Aquí en este blog de Senquicaña encontramos toda la información de la industria azucarera, y eso es bonito porque estamos trabajando con datos reales. Estas son toneladas de azúcar por hectárea. Y bueno, entonces vamos a seguir. Estábamos ahí, si se dan cuenta. No puedo copiar esta cosa. Vamos a dejarlo ahí para que ustedes también pues tengan el interés en su momento, se metan a Senquicaña y vean toda la información que podemos obtener de ella. Entonces, yo tenía aquí el dato de la zafra pasada realmente, y entonces para la zafra, pongámosles, para la zafra, para toda la zafra, lo que yo andaba buscando era el valor promedio de toda la industria, pero aquí no encontré. Vamos a ver, eso es lo que yo quería al final de cuentas, el valor promedio de toda la agroindustria. Aquí me salió por ingenio, pero yo necesitaba, voy a ver, tal vez estaba ahí y no lo vi. Yo necesito el valor de toda la agroindustria. Aquí está. Vamos a ver si es esta. Ah, no. Esta es producción de azúcar. Producción de azúcar. Vamos a ver en otra. En la memoria de labores tiene que estar, pero no está la memoria de labores todavía. Entonces, sí, pero si vemos así a ojo de buen cubero, si vemos a ojo de buen cubero, ¿qué rendimiento más o menos tiene la agroindustria azucarera en base a esta gráfica? Yo el dato que tenía aquí era de 99.63. Tenía ese dato del año pasado. Y sí, más regular, más o menos por ahí va a estar. El rendimiento promedio de la agroindustria azucarera va a andar alrededor de unas 101 toneladas de caña. Entonces, más o menos ese sería el promedio. Aproximadamente, el promedio aproximado. Lo voy a poner aquí y lo voy a conseguir para corregirlo posteriormente. El promedio, pues, promedio aproximado de rendimiento de caña por hectárea, o toneladas de caña por hectárea, ¿va? ...101 toneladas sobre hectárea. Ahí puede estar. Así puede ser más o menos. Entonces, ¿cómo se hace para poder calcular eso? Bueno, lo que se hace es de que al final de cuentas se tiene el dato de las toneladas que se cosecharon, ¿verdad? Y se tiene también el dato de las hectáreas. Entonces se hace la división, se agarran las toneladas de caña y prácticamente se dividen. Por ejemplo, hagamos ahí en nuestra casa ahorita. Supongamos que
que en una zafra la caña que se obtuvo, o el área que se obtuvo y se pudo haber cosechado, para una zafra, que yo tengo aquí un dato histórico, habla de 217.167 hectáreas de caña cosechada. Entonces, ¿cuántas toneladas de caña pudo haber sido para eso? Vamos a hacer lo siguiente entonces. Voy a poner aquí en otra página, voy a poner ¿cuál será el rendimiento de la caña si se cosecharon 2.200.000, vamos a poner? Ese es un dato así que yo estoy sacando ahorita. 2.200.000 toneladas de caña para una superficie de tierra de 215.000 hectáreas. ¿Qué hacemos entonces? Entonces lo que se tiene que hacer es hacer el cálculo. Rendimiento van a ser entonces las toneladas de caña producidas, que serían en este caso 2.200.000 toneladas de caña dividido las 215.000 hectáreas. Las hectáreas las se abrevian así, HA punto, y las toneladas de caña, TC. Si tienen ahí calculadora, por favor. $10.23. Permítame un segundito, permítame un segundito. Entonces aquí el numerito sería, aquí me faltó un número, serían entonces 22.200.000 toneladas de caña. Eso le vamos a cambiar ahorita. $22.200.000 dividido 215.000. Ahí está. Entonces, esto nos daría 103.25. 103.25. Y me gusta hacerle los ejemplos con datos, con números reales, ¿verdad? Porque no más que todo no reales, sino que se acerquen a la realidad, ¿verdad?
Sería entonces aquí 103.26 toneladas de caña sobre hectárea. Y ese sería entonces el rendimiento para una finca determinada a la cual pues se le haya puesto prácticamente esa parte, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar hoy por ahí. Vamos a seguir la otra semana con otros ejemplos, siempre en la parte esta, de cálculos de rendimiento. No los quiero saturar, sí quiero, por eso quiero que lo hagamos despacio, para que ustedes pues no confundirlos y que vayamos paso a paso. La otra semana terminamos con esta unidad y entraríamos a una nueva unidad. En esa nueva unidad ustedes van a hacer un trabajo. Una vez les voy a contar de qué se va a tratar. Hay varios temas que van a estar asignados. Yo no sé si ustedes, al final de cuentas, yo no recuerdo si yo les pedí que hicieran equipos o grupos de trabajo. Yo creo que sí, pero nunca los armamos. Entonces, son 28 estudiantes, 27 estudiantes, creo los que hay. Entonces, en el transcurso de esta semana, yo les voy a pedir que hagan grupos de 5 personas. De hecho, los laboratorios los han hecho individuales. Hagan grupos de 5 personas, por favor. Solo 5 personas. No pueden haber, tal vez un grupo va a tener más, porque no hay 25 personas cabales. Entonces, de 5 personas necesito que hagan grupos y que la otra semana ya estén esos, que haya un representante por grupo. La otra semana o en el transcurso de la semana me mandan un WhatsApp al grupo que tenemos para que digan, mi nombre es fulano de tal, yo soy el representante del grupo, De ahí vamos a hacer un sorteo para ver qué grupo le toca al 1 o del 1 al 5, porque ese será el orden del trabajo que tienen que hacer. Pero sí necesito que hagan, por favor, grupos de trabajo de 5 estudiantes, no más, solo 5 estudiantes, por favor. Y nos comunicamos en el WhatsApp para ver cómo va el avance de esos grupos, y así la otra semana les explico de qué se trata el trabajo. Entonces, si hay alguna pregunta hasta el momento o hasta donde nos llegamos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? No, dije todo claro. Ok, espero que sí esté así claro, ¿verdad? Entonces, ahí nos estaríamos quedando, jóvenes. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Todo bien, feliz noche. Gracias a Feliz usted, tarde, Inge. Inge. Feliz tarde. Bueno, pues buenas tardes.